Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube Knit Studio sobre tricotosas y moda. Recordad que también tenéis mucha más información en mi blog en knitstudio.com. En este nuevo videotutorial vamos a utilizar nuestra tricotosa Brother KH950i y el programa Diseña Knit 9 para tejer la forma de una prenda con un diseño en Firais, es decir, en tejido a dos colores. Lo primero que hago es abrir Diseña Knit y vamos a seleccionar la primera sección, que es Standard Garment Styling. Aquí vamos a crear una prenda nueva. Hacemos clic en el botón New Garment, que es prenda nueva, y aunque esta sección la vamos a ver más detenidamente en un vídeo que haré sobre ella, ahora lo que vamos a seleccionar es cómo queremos nuestra prenda. Pulso el botón de seleccionar que lo quiero a máquina de tejer, selecciona la Brother KH950i y en el caso de la muestra de tensión dejo por defecto lo que aparece en Diseña Knit, ya que esto es una prueba para que veáis cómo funciona el proceso. Pulso OK. Tabla de holgura selecciono casual y pulso OK. En Standard Size me aparece una tabla de medidas, escojo la más pequeña y pulso OK. Aquí puedo modificar todas las medidas, en este caso lo voy a dejar tal y como está y pulso OK. Y por lo tanto ya me aparece en pantalla la prenda creada con las medidas que yo le he indicado. Y ahora lo que debemos hacer es grabar nuestra prenda. Tenemos que ir al menú File y dentro de File escoger Save, que es guardar. Yo le voy a poner como nombre jersey-test y pulso el botón guardar. Como lo que quiero ahora es añadir un diseño de punto a mi prenda, tengo que ir a la sección Stitch Designer. En esta sección voy a escoger uno de los diseños de punto que ya tenemos predefinidos. Vamos a File y dentro de File, Thumbnails. Busco en mi ordenador el diseño deseado. Yo voy a escogerlo de los que yo tengo gratuitos en mi blog para descargar, Stitch Pattern for Diseña Knit, y escojo el que más me convenga para mi diseño, para mi prenda. Y una vez que tenga mi diseño previsualizado, hago clic en OK. Ahora me voy a la barra de menú superior y escojo Options y Method of Knitting. Aquí tengo que seleccionar mi tricotosa, en este caso la Brother KH950i, y como vamos a realizar un tejido a dos colores, F de Firais. Y pulso el botón OK. Ahora voy a cargar la pieza de mi prenda anteriormente creada. Voy al menú Shapes y dentro de Shapes, Open Shape File. Aquí voy a escoger el archivo que había grabado anteriormente, en este caso es jersey-test.shp y pulso Abrir. Me va a aparecer en la siguiente ventana todas las piezas que componen mi prenda, delantero, espalda, manga derecha, manga izquierda. Yo en este caso voy a empezar por el delantero, que es front, y cuando lo tenga seleccionado pulso OK. Para situar nuestro patrón o forma en un lugar concreto de nuestro diseño, para ello vamos a utilizar un icono en la parte superior derecha que se llama Move Piece. Lo pulso y seguidamente me sitúo encima del patrón, hago clic y arrastro y puedo mover el patrón según yo lo desee. Una vez que haya terminado lo vuelvo a pulsar para dejarlo fijo. Y como si de una tela fuera, vamos a recortar el sobrante de nuestro patrón. Para ello tenemos que escoger la herramienta que está también en la parte superior derecha que se llama Cut Pieces Out of Pattern. Simplemente es pulsarlo y se nos recorta de forma automática. Ahora tenemos que guardar nuestro patrón con su diseño de punto. Vamos a File
y Save As, que es guardar como. Escogemos, yo en mi caso, el escritorio para guardarlo y como nombre voy a escoger front-test. Front debido a que es delantero de la prenda. Cuando lo tenga listo, pulso en el botón guardar. Ahora voy a transferir mi diseño a la tricotosa. Para ello vamos al menú Transfer y seleccionamos Integrated Download. Tenemos que seleccionar en esta ventana nuestra tricotosa Brother Catch 950i y pulsar OK. Ahora es muy importante anotar el número que aparece en la columna izquierda de esta ventana flotante. En este caso es el 901. Este número lo vamos a necesitar más tarde. Y además tenemos que tener un check en front, ya que vamos a tejer la pieza delantera de nuestra prenda. Y hago clic en OK. La siguiente ventana flotante me está indicando que todos los patrones que tenga precargados en mi tricotosa van a ser reemplazados. Lo tenemos que hacer para poder continuar. Pulso aceptar y seguidamente nos aparece esta pantalla. Antes de pulsar el botón Download, es importante recordar que nuestra tricotosa tiene que estar conectada por USB y por el puerto serie. Ahora debemos seguir los pasos que nos indica Diseña Knit. Tenemos que encender la tricotosa, pulsar la tecla CE, introducir el código 551, pulsar el botón M, introducir 1 y pulsar de nuevo el botón M. De esta forma, nuestro ordenador descargará a la tricotosa el patrón junto a su diseño. Encendemos nuestra tricotosa. Como acabo de decir, seguimos los pasos que nos indica en la pantalla de Diseña Knit. Pulso CE, introduzco el código 551 y pulso M, luego pulso 1 y en cuanto pulse de nuevo M va a empezar a realizar la descarga a la tricotosa. Este proceso llevará unos segundos, tenemos que esperar y no podemos desconectar nada de la tricotosa. El proceso ha sido correcto y nos devuelve a la pantalla en la que estábamos anteriormente. Para tejerlo de forma interactiva tenemos que ir a la sección Interactive Knitting. Y en la ventana flotante que aparece después tenemos que escoger nuestro patrón. En este caso es el jersey-test.shp. Y aceptamos haciendo clic en OK. Seguidamente nos aparecen las piezas de nuestra prenda. Aquí tenemos que escoger front, ya que es la que hemos preparado para tejer con el punto Firais. Y hacemos clic en OK. Y en la última ventana flotante tengo que escoger Integrated with Stitch Pattern y pulsar OK. Como podemos ver en la ventana flotante superior derecha, ya tenemos cargado nuestro patrón con nuestro diseño de punto. Y ahora lo que vamos a hacer es tejerlo de forma interactiva. Para ello deberemos introducir unos códigos en nuestra tricotosa. Para comenzar tenemos que hacer clic sobre el semáforo central
y nos aparecerá la siguiente ventana flotante. En DiseñaNit nos quedaremos detenidos en esta ventana y pasaremos a introducir los códigos necesarios en el panel de nuestra tricotosa. Y ahora tengo que introducir unos códigos en el panel de la tricotosa. Pulso la tecla M, se me enciende la luz de número de patrón. Recordad que me he apuntado el número que me ha facilitado DiseñaNit al principio, que era el código 901, es el lugar de memoria donde él ha descargado la información. Vuelvo a pulsar M y por último CF. Seguidamente ya puedo desconectar el puerto serial de la tricotosa. A continuación, en DiseñaNit hago clic en OK. En esta otra ventana flotante está reconociendo el sistema magnético, es decir, el sensor que va a reconocer el paso del carro. En el carro principal selecciono KC1, ya que voy a hacer un tejido a 2 colores. Ahora el carro principal vamos a realizar la primera pasada para la preselección del tejido. No lo estoy haciendo con fibra o con hilo porque simplemente es una prueba, no lo voy a hacer, simplemente es para que veáis que funciona correctamente. Aquí me tiene que coincidir al pasar el sensor. Veis que me está seleccionando correctamente la forma de nuestro diseño. Ahora también tendría que activar el botón central superior y enhebrar el segundo hilo en el alimentador B, y ahora simplemente sería ir tejiendo. El sensor ya me va reconociendo el paso del carro y también lo compruebo que en la pantalla de DiseñaNit están tejiéndose línea a línea. Y ahora en la pantalla de DiseñaNit se nos va a ir guiando de cómo tenemos que tejer nuestra forma o patrón. Mientras que voy pasando el carro de derecha a izquierda y viceversa, lo vamos a ver también reflejado en la pantalla de DiseñaNit. Y el número que aparece en pantalla, en este caso el 123, son las hileras o pasadas que quedan todavía para que llegue un nuevo cambio. En futuros vídeos explicaré más a fondo esta sección de Interactive Knitting y cómo funciona. Por lo tanto, esta sección de DiseñaNit Interactive Knitting es una de las más importantes del programa, ya que en todo momento nos va a guiar en cómo tenemos que tejer nuestros patrones o piezas. Muchas gracias por ver este video tutorial. Si te ha gustado, dame un like y suscríbete, por favor, ya que me ayuda mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.